Hola chicos y chicas, gracias por acompañarnos. Hoy estudiamos la lección número 13, titulada Detectives Bíblicos. El versículo para memorizar dice: estos judíos de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Hechos capítulo 17, versículo 11. Es tiempo de orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque vamos a estudiar esta lección en su grata compañía. En el nombre de Jesús, amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Amén. El mensaje de la lección es: adoro a Dios cuando estudio mi Biblia cada día. ¿Te gustaría ser un detective bíblico y descubrir nuevas ideas e información? En nuestra historia bíblica de hoy aprenderemos acerca de algunos detectives bíblicos que investigaron las Escrituras para ver si era cierto lo que les decía Pablo. Jesús le había dado a Pablo una misión especial. Llamó a Pablo para que fuera un apóstol. Su trabajo debía ser contar la historia de Jesús primero a los judíos y luego a todas las demás personas que no fueran judías. Pablo viajó por muchos lugares. Cuando llegaba a una nueva ciudad, iba primero a la sinagoga. Allí les mostraba a los judíos, mediante las Escrituras, que Jesús era el Mesías. Luego Pablo les contaba cómo había llegado a ser cristiano. Cuando Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, algunos de los judíos y muchos gentiles creyeron lo que decía. Muchos se volvieron cristianos. Los judíos que no creyeron se pusieron celosos. Querían deshacerse de Pablo, pero necesitaban ayuda para hacerlo. Esos judíos fueron a la plaza donde se reunía la gente que estaba sin trabajo y allí encontraron personas que estuvieron dispuestas a causarle problemas a Pablo. Pablo y Silas, su compañero de trabajo, se estaban hospedando en la casa de un hombre llamado Jasón. Los provocadores que contrataron los judíos se dirigieron a la casa de Jasón. Cuando llegaron, Pablo y Silas no estaban allí, así que se llevaron a Jasón y a otros cristianos ante los tribunales. Los judíos dijeron que Pablo y Silas estaban desobedeciendo las leyes romanas al decir que Jesús era rey. Dijeron que Jasón debía ser castigado porque Pablo y Silas se estaban hospedando en su casa. El tribunal creyó a la multitud y obligó a Jasón a pagar una multa, pero la multitud nunca encontró a Pablo y a Silas. Esa noche los creyentes cristianos los enviaron a una población llamada Berea. Como era su costumbre, Pablo y Silas fueron directamente a la sinagoga. Los bereanos eran personas más amables que las que vivían en Tesalónica. Ellos escucharon atentamente lo que Pablo les decía. Después de escuchar a Pablo, investigaron cuidadosamente las Escrituras por sí mismos. Querían estar seguros de que era verdad lo que Pablo les decía. Después de estudiar, creyeron esas enseñanzas y se hicieron cristianos. Y después que se hicieron cristianos, continuaron estudiando las Escrituras diariamente. No las estudiaban solamente por curiosidad, sino porque querían aprender más acerca de Jesús. Los ángeles estaban a su lado para ayudarles a entender lo que estaban leyendo.
Cuando algunos de los judíos de Tesalónica supieron que Pablo y Silas estaban en Berea, los fueron a importunar allí. Encontraron en Berea a la misma clase de personas revoltosas. Les pidieron ayuda y comenzaron una nueva protesta. Pero los bereanos enviaron a Pablo a la ciudad de Atenas. Allí estaría seguro. Silas y Timoteo se quedaron a ayudar a los bereanos a aprender más acerca de Jesús. Algunos de los nuevos creyentes bereanos fueron con Pablo. Cuando llegaron a Atenas, Pablo los envió de regreso a Berea. Les pidió que les llevaran un mensaje a sus amigos. Deseaba que Timoteo y Silas se le unieran una vez que acabaran su trabajo en Berea. Los bereanos continuaron investigando las Escrituras. Deseaban saber más acerca de Dios. Deseaban aprender más acerca de Jesús. Jesús nos invita a estudiar la Biblia cada día. Desea que aprendamos más de su palabra. Cuando leas las Escrituras, Él te va a ayudar a entenderlas. Simplemente pídeselo. Él desea que lo conozca mejor. En la gotita de saber de esta lección aprendemos que un apóstol es alguien que ha visto a Jesús. El apóstol Pablo vio a Jesús en una visión en el camino a Damasco. Recordemos el versículo para memorizar. Estos judíos de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Hechos capítulo 17 versículo 11. El mensaje de la lección es: adoro a Dios cuando estudio mi Biblia cada día. Al continuar con la lección de hoy domingo, lee y comenta con tu familia Hechos capítulo 17 versículos del 1 al 4 y 10 y 12. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en esos lugares? Escribe acerca de ello en tu diario de estudio de la Biblia. También pide a tu familia que te ayude a hacer un cartel anunciando las reuniones de Pablo en Berea. Y oras para que Dios bendiga a tu pastor esta semana al preparar el sermón que va a predicar el próximo sábado. Ahora continuemos con el repaso de los versículos para memorizar de las lecciones pasadas. Con la ayuda de alguien, repasa los de las lecciones 1 y 2. El de la lección 3 enseña: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119, versículo 105. El de la lección 4 nos dice: no hubo ningún rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al Señor con todo su corazón. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Cantemos la alabanza, Pablo el viajero. Mejor aún hablar de Cristo en un lugar donde soy visitante. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por este bello día y gracias por sus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.